Aldos Quiapacase e Isabel Tolosa saben que los mejores días parten por una gran mañana. Aquí comienza País ADN. ADN, la voz de todos para todo Chile. Hemos recuperado parcialmente a Isabel Tolosa, que es una vez más anfitriona de este País ADN con medidas urgentes de protección. Me puse mascarilla de nuevo, me siento como esas mascarillas abril del 2020. ¿O no? La habíamos dado de baja esa mascarilla en términos radiales. Tengo una cantidad de mascarillas negras que no sé para qué usarla hoy día. Bueno, igual aquí la estoy usando. Es que me asusto contagiar porque estuve un resfrío fuerte, me dio súper fuerte. Y sabéis que estoy impresionada la cantidad de gente que está resfriada. Al que llamo está con yo creo que un virus colegial, que lo traen los niños, entraron al colegio y empezaron a desparramarse los virus. No es COVID, me hice PCR porque soy un poco, tú sabías, la araca. Llegó un señor todo vestido a mi casa, me metió la cuestión por la nariz, que es desagradable. Y no es COVID, pero me llama la atención la cantidad de gente que está resfriada. ¿Llegó con capucha? Con todo, como ¿sí? A la antigua. A la antigua. Capucha, guantes, se vistió afuera, dejó el auto afuera. Y yo siempre pienso que los vecinos dicen, esta niña contagiosa, llévensela. Es terrible, eso es como estigmatizante. Era como toma el liceo. Sí. Overoles blancos. Tal cual. Y mira, las cosas buenas de estar resfriada, aparte que te escuché el segundo día, el primero no, dormí, la verdad, porque me sentía muy mal. Escuchar el programa, se escuchaba harto bien, Francesca. Estabas tú el viernes, así que se escuchaba harto bien el programa. Dije, qué bueno el programa. Estábamos solo los dos con Aldo, pero lo logramos. Sacamos el programa adelante. De veras, Marcelo también estaba enfermo, Gonzalo estaba en Granada, exacto. Y las cosas buenas del resfrío es que pude ver una serie, vi La Emperatriz. Sí. Pero la nueva, porque mi mamá veía Sisi, me obligaba a ver Sisi desde chica, y La novicia rebelde, me imagino que ustedes vieron Sisi. Bueno, esta es la nueva Emperatriz, buena la serie, buena. Bueno, así que vengo tranquila. Yo mi año mozo nunca, porque las series nuevas traen una dosis de sexo que me parece impropia. Nunca pensé que ver a Sisi en esos menesteres. Trae bastante de eso. Sí, la otra era como elegante, y esta no, esta es como más de armas. Más salvaje, más salvaje. Bueno, saludamos a nuestros panelistas en este País ADN. Victoria Paz, ella es economista y fundadora de Poder Económico. ¿Cómo estás, Victoria? Bienvenida, gracias. Estamos también con Francesca Parodi, ustedes ya la escuchaban. Ella es exsecretaria de Bópoli, nos ayuda siempre desde la comunicación y las ciencias políticas. Gracias por estar acá. Y Rodrigo Larriba, que sí los días lunes nos acompaña para dar su punto de vista siempre desde las tendencias, desde la sociología. Él es director de Activa Research y además vamos a partir al tiro con eso, con las encuestas nuevas de pulso, que empiezan a aparecer las figuras presidenciales, Rodrigo. En la academia empieza a aparecer Carter, acá aparece Kass en la tuya. Hablemos de encuestas, pues, ¿les parece? Así es, buen día para todos y todas. Sí, nosotros una vez al mes publicamos el Pulso Ciudadano, es un ejercicio que estamos haciendo desde enero del 2019. Y siempre, yo diría que al segundo año de gobierno empezamos a indagar en la población de manera espontánea, no guiada. No es que nosotros les sugiramos nombres a las personas, ¿no? Les pedimos que nos digan a quién ven como figura presidencial futura. Y en este escenario aparece primero Evelyn Matei, con cerca del 16% de las menciones, y seguido de José Antonio Kast, con un 15% de las menciones. Carter sí aparece con cerca de un 3%, pero yo diría que el hecho más relevante del ejercicio es que si uno hace como la sumatoria de todas las figuras hoy día de la derecha, estamos hablando de que las preferencias por candidatos de la derecha son un poco más del 55%. Si uno suma a Evelyn Matei, José Antonio Kast, sale Sebastián Piñera en tercer lugar. ¿Aparece? Aparece Carter, por cierto, ¿no? Y si uno suma... Aparece alguien como del otro lado, ¿no? Aparece Michelle Bachelet. ¿En qué lugar más o menos? Después de Sebastián Piñera, con 5 o 6%, ¿no? Más o menos. Evelyn Matei tiene una preferencia en el segmento medio de la población, en el segmento C3, mucho más marcado. Si uno va solo a ese segmento, Evelyn Matei espontáneamente arrastra el 22,6% de las preferencias, ¿no? Por tanto, en la población, en la clase media de este país, si se quiere, Evelyn Matei hoy día está penetrando como una posible candidata presidencial. Y ella se está candidateando, pues, la vemos todos los días en la tele, de alguna manera ampliando sus lazos no solo a su mundo, ¿no es cierto?, sino también hacia la oposición,
conversando intersectorialmente para dar solución a los temas de la Comuna de Providencia. Con ello denota y da cuenta de que es capaz de dar gobernabilidad en un escenario en el que tenga que gobernar en este país, ¿no? ¿Estas son ¿ustedes dan las opciones o la gente las dice espontáneamente? Espontáneamente implica que la pregunta es abierta, está cerrada, y la pregunta seca se plantea de esa forma, ¿no? La gente da el nombre espontáneamente. Pensando en el futuro, ¿quién preferiría que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Gabriel Boric? ¿No? Al presidente Gabriel Boric lo sacamos de este esquema, ¿no? Y la gente espontáneamente anota el nombre de su preferencia. Tanto así que aparece también Leonardo Farcas con un 3,6%. Que siempre aparece, parece, ¿no? Siempre aparece. Sí. Siempre en la aparece. Respuesta espontánea aparece harto. Pero aparece Camila Vallejo y aparece la ministra Toá. En el mundo de gobierno hoy día aparece Camila Vallejo, después de Michelle Bachelet con 4 puntos, y aparece Carolina Toá con 1,5 puntos y Daniel Jadwe con 1,7 puntos. Meo siempre aparece con un 1,7%. ¿No? Después hay una serie de menciones que nosotros los agrupamos en un gran otros. Que son 17%, pero que con el tiempo se van a ir delineando. Y claro, nosotros comenzaremos a medir nombres guiados, ya no espontáneos, solo si una persona declara oficialmente que es candidata. Claro. Lo que sería entretenido es, ustedes quizás lo tienen como históricamente a estas alturas del periodo, quienes estaban como en el voto, o sea, en estas encuestas espontáneas, porque al final pasa mucho que y también es un riesgo, me imagino yo, para estas personas que salen tan espontáneos que dicen que se puede quemar, porque en el fondo está tan expuesta a las personas que empiezan a sacar la cabeza fuera del agua, como, oye, es posible candidato, que les dan bien duro, y al final termina saliendo, bueno, el caso del presidente actual es como demasiado excesivo porque salió como en los últimos, en los 6 meses, pero suele pasar que los que están como muy perfilados se terminan quemando un poco y sale lo que se llama como el tapado, en el fondo como el que, no, ahí piolita, entonces no le dieron como los palos en el periodo anterior y sale Trump y los pasa a todos y sale como ganando. Entonces sería entretenido quizá ver quiénes estaban como en esta posición la vez anterior. Bueno, que me imagino que es Jadwe partiendo. Jadwe, pero primero estaba Joaquín Lavín, ¿no? Si se acuerdan, él punteaba en todas las encuestas. Y bueno, y estaba Daniel Jadwe y Pamela Giles también aparecía consistentemente. Pero ese es el escenario espontáneo, es la deseabilidad social en una coyuntura dada, asociada a las acciones que cada uno de estos actores van ejecutando. Cuando luego se formalizan las candidaturas es cuando estamos hablando en serio de una elección presidencial y donde ya las preferencias se van ordenando. Es más, se dice que la decisión por el candidato se toma mucha gente, y en Chile en particular, donde tenemos un nivel de apoliticidad, ¿no es cierto?, tan grande, del 60% que no le interesa la política, decide la última semana. Sí. Y en la última semana es cuando pasan las cosas. Entonces, cuando dice que las encuestas no pronostican correctamente, no le achuntan, ¿no es cierto?, es porque son encuestas de 30 días antes, de 40 días antes, ¿no? Y en realidad las encuestas debiesen ser seriamente aplicadas la última semana, los últimos días. Yo quiero conectar con el tema de las encuestas también con la Academ, que también aparece Carter como figura presidencial, posible presidencial, pero aparece con un 82%, la gente diciendo que está de acuerdo con su actuar frente al derribar casas del narcotráfico. Y me quiero meter, obviamente, al tema del día, que es la seguridad y lo que vivimos ayer y lo que todos hemos estado reporteando, ¿no? E informándole a la gente, que tiene que ver con la muerte de la sargenta Rita Olivares, de 43 años, en Quilpué, que es lamentable, trágico, y nos vuelve a traer el tema de la seguridad como principal. Y antes de entrar de lleno a ese tema, preguntarte qué significa, cómo se interpreta que aparezca el tema de narcotráfico y el apoyo a Carter, cuánto influye eso, el tema seguridad, en que Carter aparezca. Y Francesca, también te pido la palabra. Mira, nosotros desde siempre hemos traqueado cuáles son los principales problemas del país, ¿ya? El primero de todos es delincuencia. Luego ha venido saliendo, luego de la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, y lo que nos implica la inflación como un gran problema. Y el tercer problema es el narcotráfico, ¿ya? Entonces ahí ya tienes seteado un primer tema de importancia, de relevancia, que a la ciudadanía le interesa que se resuelva lo antes posible.
En el escenario de que no hay soluciones visibles, ¿no? De que básicamente se ve que los distintos actores del Estado responsables de que este problema se solucione, me refiero no solo al Ejecutivo, no solo al Gobierno, sino también al Poder Legislativo, ¿no es cierto? Y el Poder Judicial. La gente visualiza esta iniciativa de Carter, que es un subterfugio legal que no va directamente a atacar el problema, sí, ¿no? Pero como una medida eficaz para romper con lo visible, ¿no es cierto?, e impune que se ve que el tráfico de drogas se desarrolle en las poblaciones, en este caso de la Florida, al ojo de los organismos de seguridad, y nadie hace nada. Él aparece como un hacedor, ¿no? Y lo que la gente espera hoy día de la clase política es que la clase política ejecute, desarrolle política pública. Cuestionable esto de Carter de si eso no es una política pública adecuada, pero sí se espera que ejecute política pública, ¿no? Y ahí se le ve muy bien posicionado. Yo creo un poco, absolutamente en la línea de lo que se está comentando. Yo creo que la ausencia de Estado hace que finalmente personas con más o mejores intenciones, o lo decía yo el viernes, creo que es muy efectista lo que hace Carter. Creo que no ataca el problema, y también el propio fiscal nacional Valencia mencionó también algo ayer. Con respecto a que no estamos combatiendo el narcotráfico por el hecho de estar demoliendo ampliaciones que son ilegales o no están regularizadas como deberían serlo. Lo que estamos haciendo finalmente es parar una autoridad que dice estoy haciendo algo, independiente de que sea algo, sea el camino correcto, no sea populista y que finalmente vaya al final del problema, porque lamentablemente todas las viviendas irregulares, todas las ampliaciones deberían ser demolidas, no solamente las de narcotráfico, o sea que estaríamos poniendo incluso un beneficio o un sacrificio de un determinado sector que está incumpliendo al igual que otro determinado sector. Y claro, salimos a apuntar con el dedo en lo que hace el alcalde Carter, que efectivamente está dando una batalla, que yo creo que es estéril a largo plazo, pero que está parando una autoridad que está diciendo yo al menos estoy haciendo algo. Y ahí yo creo también que es la irrupción del alcalde Carter ante esta ausencia, o también muchas veces esta sensación por parte de la ciudadanía que sufre, que ve el narcotráfico en sus barrios, o que sabe que hay narcotráfico en sus barrios, de decir, bueno, el alcalde al menos está haciendo algo. Y yo creo que es un poco lo que está pasando. Tú ves las figuras que aparecen en las encuestas, ves a Evelyn Matei, que yo creo que tuvo un comportamiento muy notable cuando fue, en este caso, el estallido social, donde se camiseteó mucho por temas de seguridad, donde en algún momento la íbamos corriendo y parando el tránsito. Claro, son cosas que la gente le llama la atención y dice, bueno, quizás lo que está haciendo no va a solucionar el problema de delincuencia, no va a solucionar el problema de inseguridad, pero al menos está, ¿ya? Y eso yo creo que es algo que al Estado le ha faltado estar. Y eso yo creo también que abre los espacios a estas figuras que son, yo creo, más efectistas, como el caso del alcalde Carter, que eficientes. Y ahí también la interpelación que pueden hacer con respecto a la clase política en general, al Poder Judicial, por cierto, al Estado en general, no estoy hablando del gobierno, de cuáles son las grandes medidas que tenemos que hacer. Y obviamente ya veo ahí un buen primer indicio, el hecho de que se haya parado la semana distrital y que se vaya a conversar sobre temáticas de seguridad. Qué pena que solo haya tenido que morir una carabinera el día de ayer, y aprovecho de dar las condolencias no solamente a la familia, sino que también a todas las personas carabineros que muchas veces se sienten indefensas. Lo dicho el general Yáñez, después de lo del Cabo Salazar, hablaban de un sentimiento que yo creo que es real, que después él matizó, porque lo llamaron de la moneda, le tiraron las orejas, y ayer dijo casi que era sido muy mala suerte lo de la carabinera. Ayer cambió el discurso, es bien interesante lo que se vea, como para los análisis de este programa también. El discurso de Carabinero es, nos sentimos apoyados, hemos recibido más infraestructura que nunca. Entonces uno dice, ya, aquí hay algo, o efectivamente han recibido más infraestructura que nunca, que cuando uno empieza a leer cómo estaba y cómo entregaron la situación en la frontera, por ejemplo, es bien paupérrima. Pues entonces uno dice, ya, o sea, aquí algo está pasando, pero la sensación es que no se está haciendo nada. Por eso me parece que Carter aparece como un posible candidato, en el sentido de que yo estoy haciendo algo, ¿no? Independiente de la eficiencia que tenga ese algo, pero exacto. Es alguien que está haciendo algo, independiente de que no sirva o que no sea finalmente atacar el problema, sino que tocar un síntoma o dar una relativa sensación de seguridad a los vecinos de la Florida. Uh-huh. Fíjate que uno que lleva mucho tiempo en los medios, pocas veces vio una reacción como la que hubo ayer de parte del público, en términos de
en tratar de enterarse de la noticia, de cómo estaba consumiendo la noticia y también de participación. Es por eso que hoy los invito a ustedes que nos están escuchando a participar junto a nosotros a través de mensajes de voz en el más 569-7772-7572, más 569-7772-7572, porque creo que va a haber un antes y un después de lo que ha pasado con la funcionaria de Carabineros Rita Olivares, porque de alguna manera nos obliga a plantearnos en una serie de cosas. Ya por lo pronto el Congreso suspendió la semana distrital para tratar de acelerar los proyectos que son más de 20, son 27, tengo entendido, los que están esperando una tramitación sin urgencia hasta el momento y que dicen relación a un montón de circunstancias, desde el ordenamiento de Carabineros hasta la utilización de armas o las penas que deberían ejecutarse cada vez que hay, por ejemplo, un acto de violencia contra las fuerzas policiales. Francesca, ¿tú crees que hay un antes y un después de lo que va a pasar, de lo que pasó este fin de semana? Que ya definitivamente el tema tiene que zanjarse parlamentariamente en términos de cambiar las leyes. Yo espero que haya un antes y un después, y lamento que haya sido a raíz de la muerte en este caso de la sargento Rita Olivera, porque a ver, aquí no solamente es el gobierno, y eso que siempre lo he dicho, el gobierno tiene un pecado original porque ahora está impulsando leyes que ellos mismos cuando eran parlamentarios estuvieron en contra de poder avanzar, la Naim, ley Retamal, estuvieron en contra de todas las leyes de seguridad había y por haber. Pero si nos quedamos en ese análisis nos vamos a quedar en una trinchera política, y ahí yo coincido en parte con lo que dijo ayer el presidente Boric, de que es muy fácil también sacar un rédito pequeño político de todo esto y decir, no, ahora quieren y antes no querían. Bueno, yo creo que ahora es el momento también de que la oposición en su conjunto, más allá de estar pensando en acusaciones constitucionales contra la ministra Toá, que finalmente puede ser que sea un rédito político, un cambio de dirección, pero que no va a entregar ni más confianza al Carabinero para poder utilizar sus herramientas, en este caso de defensa, ni tampoco leyes que puedan ser más duras con respecto a penas más altas. Sí, pero no solamente hay un tema aquí de gravar más el maltrato a carabineros o el maltrato de obra o casos de homicidio a carabineros, porque yo creo que muy pocas personas piensan delante de cometer o disparar un arma, chuta, es que si disparo el arma voy a tener... Yo creo que esa gente está dispuesta a matar y no le importa mucho la pena. Eso independientemente que pueda ser ejemplificador en el momento de... No sé si el aumento de la pena remite el delito, pero sí creo que el aumento de la pena daba a carabineros una confianza de que los estamos apoyando y los estamos apoyando con todas las herramientas que podemos. Y eso yo creo que ha estado muy al debe. Y ahí, no solamente, y ahí también hacia mi sector, no utilicemos esto como pegarle al gobierno, un gobierno que yo creo que ha sido errante en políticas de seguridad, porque efectivamente podría haber dado urgencia y no estaríamos hablando en la semana distrital. Pero que finalmente entendamos de que esto tiene que cambiar, y yo creo que si este es el punto de inflexión, lamentablemente tras la muerte de un carabinero, bueno, utilicémoslos como aquello y por favor avancemos más allá de las diferencias legítimas que pueden tener los distintos sectores políticos, pero con la seguridad yo creo que no puede haber trinchera ni ideología política, porque lo que hace eso es lo que pasó en el gobierno pasado, que no avanzamos en leyes de seguridad. Victoria Paz. Sí, no, muy cortito lo que preguntabas tú, de si hay un antes y un después. Yo creo que esto terminó como de mover el péndulo. Lo que siempre decimos que ha sido muy pendular, como las sensibilidades del mundo de las personas, en el fondo, que se revisan mucho en las encuestas y en el sentir popular, y el péndulo que en un minuto estaba en el perro matapaco, ahora el péndulo se fue totalmente, yo creo que con esto ya terminó de irse hacia el otro lado, y ya hay una sensibilidad que está de nuevo... con mucho más cercanía con Carabineros, quiere a la institución misma, no solo porque hay una necesidad de seguridad, pero también volvió como este respeto a la institución. Entonces yo creo que pendularmente este hecho, yo creo que quizás yo pensé que los indultos iban a ser como el término de ese péndulo, pero yo creo que esto ya lo corona, porque es muy tremendo lo que pasó ayer con la sargento Olivares. Y yo creo que ese péndulo con esto ya llegó como a su... Ahora ya como que se está criticando todo lo que tiene que ver con el antiguo simbolismo. A mí me sorprende mucho que los que tenían el perro como que están deshaciéndose rápidamente del perro, entonces del perro matapaco. Entonces la sensibilidad ya llegó a su punto de pendular hacia el otro lado. Ahora, Aldo plantea algo que es bien interesante, que es las manifestaciones masivas ayer afuera de la casa de la sargenta
era muy ciudadano, gente que la conocía, Quilpué, en el fondo gente que la conocía, pero también llegaron muchas mamás de carabineros también. Familia de la institución, en el fondo, a pedir justicia, a pedir un montón de cosas, pero en calma. Muy distinto a lo que pasa con el cabo Salazar, que en el fondo había ahí un odio y un enojo totalmente entendible. Acá como que estaba la sensación de que se sentían más apoyados por el gobierno, pero ya basta, ¿no? Y ahí te pregunto, Rodrigo, uno se recuerda lo que pasó con el general Bernales, estoy pensando hace ya harto tiempo, cuando fallece él, y hay como una población completa que dice apoyar a Carabineros, o sea, lo sentimos parte, era una institución que estaba súper bien evaluada. Tú desde los números, desde la estadística, ¿tú ves que hay algo ahí que va mejorando la percepción de Carabineros? Porque hasta hace un rato era una más de las que estaba súper mal evaluada. Sí, es lamentable que estemos conversando de esto a raíz del lamentable fallecimiento de la sargento, ¿no es cierto?, Rita Olivares. Yo me pongo en el lugar de sus hijos de 15 y 12 años, lo encuentro tremendo, de su familia, de su marido, de su entorno. Eso no debiera pasar, ¿no? Sin embargo, lo que está pasando y lo que demanda la gente es que haya más acuerdo de la clase política. Hoy día la clase política se le ve en rencillas menores para sacar réditos, ¿no es cierto? Lo comentaba yo en el panel pasado. Unos para promover la alternativa, ¿no es cierto? Tratar de sacar adelante una ley de indultos, ¿no es cierto? Para lograr paz social, como dice el presidente, ¿no? Y seguir avanzando como país, ¿no? Entonces, esa disputa, finalmente, ¿cómo la gente lo visualiza como un estar preocupándose por los intereses políticos particulares de cada sector y no de los problemas que están afectando en el cotidiano. La realidad es esa, la realidad es el evento lamentable que pasó ayer. Cuando yo miro, y nosotros hemos incorporado la evaluación del Estado, no solo del presidente en nuestra encuesta, hemos incorporado la evaluación del Estado pidiéndole a la gente que evalúe el Congreso, que evalúe al Poder Judicial. Y el presidente ha bajado su evaluación un punto, desde la última medición, hoy tiene el 25% de aprobación, pero si uno mira, el Congreso tiene 9,5 puntos de aprobación. 9,5. 9,5 puntos. ¿No? 76% de la población rechaza al Congreso. Y si estamos hablando del Poder Judicial, tiene 11,9 puntos, ¿no? Por lo tanto, la gente tiene hoy día en general mucho menos confianza en lo que ejecuta, la labor que ejecuta el Congreso, diputados y senadores, y el Poder Judicial, desde la Corte Suprema hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, el problema, cuando hablamos de problemas de Estado y no se hace cargo, es de todos estos organismos por dar solución a las problemáticas que se plantean. El apoyo a Carabineros, entregándole más y mejores herramientas, implica formación, tecnología, ¿no? Dotación. Hablábamos también que quizás debiésemos evaluar el tema de la dotación. Son 70.000 carabineros a nivel nacional para 20 millones de habitantes, ¿no? Hablábamos de que eso es más o menos un promedio de 2,7 cada 100.000 habitantes, pero en España entiendo que son 3,5, en Alemania 3,2, ¿no? Quizás tenemos que evaluar eso, ¿no? Sí, pero tienen otro tipo de policías también, ¿eh? Es el caso de España o el caso de Alemania, donde tienen policías que son municipales, que de alguna manera suplen. Aquí Carabineros lo hace todo. Lo hace todo. Lo hace todo. Entonces, son pocos. Bueno, con la policía de investigaciones, pero uno tiene un rol más de control del delito y otro más investigativo. La policía de investigaciones son, entiendo, 14.000 funcionarios, que tampoco es una gran cantidad, ¿no? Y se dedican principalmente a la investigación, como su nombre lo dice, ¿no? Pero bueno, todos esos elementos debiesen discutirse, debiesen haberse discutido hace mucho rato. Ahora estamos en este escenario por el evento lamentable de ayer, pero ojalá que esta semana sea productiva y avancen todos los proyectos de ley que están ahí en carpeta. Y se montaron tres cosas en algún momento, Francesca, que fue la Araucanía, ¿te acuerdas? Que Carabineros salió súper mal parado en los primeros enfrentamientos. El tema de la alta jerarquía, que también se vieron sometidos a investigación permanente, y cómo operó en medio del estallido social en términos de la confrontación en el enfrentamiento. Se pensó que la reestructuración de Carabineros, que es un tema que se politizó, iba a pasar por esto, por despojarlos de obligaciones que son casi absurdas, mirando, por ejemplo, que estén a cargo del tránsito. Sí. ¿Ah? Es malo para el tránsito y malo para el Carabinero. Que estén a cargo de las notificaciones, que estén a cargo de esta cuestión de ir a hacer los partes cada vez que pasaba un incidente automovilístico en la calle y todo el cuento. Pero yo creo que ya se hace necesario
esta reestructuración, pero desde el punto de vista operativo, más que político, ¿no? No, de todas maneras. Y lo que pasa es que hemos enfrentado problemas que han sido graves. El caso que tú mencionabas en la Araucanía, el caso también que pasó con respecto a los altos cargos de Carabineros y la malversación ahí o delitos económicos relacionados también con la propia institución. Después todo lo que pasó para el estallido social, donde no solamente hubo investigaciones con respecto a abusos que pueden haber cometido Carabineros, y donde también la clase política, digámoslo, lo apuntó con el dedo, y lo poco que ponían, y hoy día siempre sale el tuit de la actual ministra de la Mujer, donde los trataba de cualquier cosa, y no lo voy a repetir porque me parece irrepetible. Entonces, hubo también ahí una politización en contra de Carabineros. En algún momento era como bacán hablar mal de Carabineros porque los Carabineros eran malos y no sé qué. Y ahí yo creo que también se cometieron abusos de las personas que hoy día están apoyando a Carabineros, y que me parece que bien que ese sea el camino, pero efectivamente, si aquí había una reforma de Carabineros que quedó en nada, que en algún momento era la refundación, la eliminación de Carabineros. Oye, si más allá de la palabra que tú quieras usar, ¿qué vamos a hacer con Carabineros? Para que sea una policía que sea más eficiente, que estén más resguardados, que también entendamos de que Carabineros hasta hace pocos días iba también a recibir la denuncia del cese de convivencia de un matrimonio. Ahora tenemos la comisaría virtual, eso se ha modernizado, y se modernizó no porque hayamos creído la necesidad de modernizar Carabineros, sino porque estábamos en una pandemia y teníamos que generar que la gente pudiera hacer los trámites, ¿sí? Y digámoslo con toda certeza también, si la comisaría virtual existe en gran parte con toda la cantidad de procedimientos que se pueden hacer hoy por ahí, porque había una pandemia y queríamos que la gente no circulara para que no tuviéramos mayor cantidad de contagio. Entonces, la convicción de la reforma de Carabineros ha sido muy de palabra, pero realmente en los hechos ha pasado muy poco, más allá de lo que se ha hecho poco y nada en la comisaría virtual. Y ahí sí, yo creo que se necesita una reforma a Carabineros para darle de más herramientas, para entregarle más también certezas a Carabineros y también quitarle muchas de las cosas que tiene, y quizás pensar en otro modelo, como son las policías municipales, o como son también, no sé, el hecho de tener una policía especializada, por ejemplo, en narcotráfico, y yo creo que ahí también tenemos que ir avanzando, pero en lo concreto hoy, claro, la reforma Carabineros va a ser algo a largo plazo. La generación del Ministerio de Seguridad también es a largo plazo. ¿Cómo generamos hoy las herramientas? Yo creo que hoy la herramienta es todas las personas sentadas, no solamente el poder legislativo o el ejecutivo, sino que también sentar el poder judicial y decir qué nos está fallando, qué necesitamos y cómo damos medidas concretas a Carabineros para que el momento que Carabineros tenga que usar su arma, no le tiemble la mano y lo pueda hacer con toda la certeza de que está haciendo algo que está dentro de sus atribuciones. Ahora, respecto, de las penas, que se señala que debiesen subirse las penas, ¿no es cierto?, para desincentivar, ¿no es cierto?, el maltrato a Carabineros y a PDI. Entiendo que ya no hay más que subir. Hoy en día la ley contempla que se castiga con presidio mayor 15 años y un día hasta 40 años aquel que matase a un carabinero o a un PDI. Sí, pero tenemos otras leyes como son la ley Retamal, la ley Naim, que no solamente habla con respecto a la condena en sí mismo, sino una serie de otras cosas que están hablando, por ejemplo, del maltrato de obra, que son otras cosas que tienen que estar claramente. Yo creo que hay que agravar las penas, sí. ¿Eso remite el delito? Creo que no. Creo que se ha demostrado en los países que cuando se aumenta la pena remite el delito por una cantidad de tiempo y después vuelve a hacer lo mismo. Pero yo creo que las señales que se dan a Carabineros, yo creo que son muy importantes, porque yo creo que los dichos del general Yáñez post visita al cabo Salazar en Concepción te hablan de una institución que siente que tiene poco respaldo político con respecto a su forma de actuar, que ahora matizó después que lo llamó la ministra Toá a La Moneda al día siguiente, que fue muy mal día más encima porque pocas horas después muere el cabo Salazar. Tenemos que irnos a la pausa, Victoria. ¿Te gusta el Ministerio de Seguridad, separándolo de Interior? Absolutamente, sí. ¿Te gusta? Estoy totalmente a favor. Creo que es urgente, y por lo que decías tú, pues no puede estar el mismo carabinero pasando partes que el que está dedicado al narcotráfico. Eso es una parte, y además el Ministerio del Interior es mucho más político y tiene una labor de coordinación que tiene que estar separado de todo lo que es como la seguridad y el orden, y que ahí adentro debería estar esta reestructuración operativa de Carabineros. Gestiona las vacaciones de tus colaboradores y ahorra tiempo y costos en tu área de recursos humanos con Talana. Así podrás dedicarle más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. Sí, me quedé pensando en la semana pasada estuvo Isabel Valenzuela, que es la alcaldesa de Colina, que además es la vicepresidenta de AMUCH, ¿no? Y ella plantea que también hay no se saben los fondos
de Interior para la Seguridad Ciudadana Municipal quisieran tener más transparencia. Y ahí hay un punto que planteas tú, Francesca, diferenciar las policías. Vamos a hablar al regreso a la pausa de eso, también nos vamos a meter en el litio, a ver si alcanzamos a abordar algo de eso y algo de Israel, pero principalmente la seguridad claramente se va a tomar el programa hoy día porque es el tema, ¿no? Dedícate a tu empresa. En Quinto One se encargan del transporte. Quinto One Business te ofrece flota de vehículos que adaptan a tu negocio. Suscríbete Quinto-Medio Mobility.cl. Y hoy entra a la cancha un nuevo auspiciador para La Roja, y no viene solo, viene con toda una generación. Una que ya ha visto a Chile campeón de América 2 veces y que representa el espíritu del nuevo fútbol chileno. Esta es la generación diferente de La Roja, y BCI es el auspiciador que cree en ella. BCI es el orgulloso auspiciador de todas las rojas. ¿Quieres sacarle el máximo provecho a tus conocimientos deportivos? Prueba apostando en 1xBet, la casa de apuestas líder que siempre ofrece altas cuotas y una amplia selección de eventos deportivos. Conoce más en cl.1xbet.com. A la vuelta seguimos conversando con Victoria Paz, con Francesca Parodi y Rodrigo de la Riva. Tengo varias preguntas sobre los contratos del litio que tenemos para ti ahí, Victoria. Y lamentar a esta hora una noticia que enluta y entristece muchísimo al mundo del deporte: el fallecimiento de Claudia Schuller, que era la portera, la arquera de la selección chilena de hockey y césped, que participó el año pasado en el Mundial. Una larga lucha contra el cáncer. Claudia Schuller entonces deja de luto hoy a una generación que verdaderamente se enorgullecía de los logros de este equipo. De las Diablas. Hay reunión entre el presidente del Senado y la ministra del Interior, Carolina Toá, en La Moneda para agilizar la agenda legislativa. Y ya sabemos, hay esta semana sesiones en el Congreso para apurar una serie de leyes relativas al control de la violencia. Les cuento un poco lo que nos dijo la gente con este llamado que hizo Aldo, pero hay de todas las opiniones. Principalmente se refiere al tema del alcalde Carter, es lo que les llama harto la atención, y plantean que son bien, la gente es bien dura, pero en el fondo es solo desperdiciar recursos municipales. Lamentablemente, en vez de invertirlo en mejoras para su comunidad, esas bulliciosas demoliciones no sirven para nada, dice Victoria. Hola, buenos días, Adrián desde Viña. No hay que ser un sabio para saber que lo que hace el alcalde Carter no es la solución. Es ver o saber que a alguien le importa dar alguna solución a la delincuencia. Lo que la gente pide a la autoridad de nuestro país es que salgan de su burbuja en la que viven y por única vez piensen en la mayoría de este país, Adrián. O sea, la gente es bien dura para decirlo, pero más o menos está en el tono de lo que estamos hablando, ¿no? Que no son las medidas las medidas que es lo que hay que hacer, pero pareciera ser que se está haciendo algo y se urge que se haga algo, ¿no? Volviendo como al tema. Y de alguna manera eso también pone presión, ¿no? El hecho de que él haga cosas y que aparezca ahora en las encuestas. Yo creo que es bastante decidor que aparezca así en las encuestas, porque da la sensación de que está haciendo algo, y eso también pone presión al resto de la gente, que por el motivo que sea, incluso político, incluso electoral, dice, oye, aquí hay alguien que está haciendo algo y se me está empezando a pasar. Y ahí también el llamado que hace a las otras fuerzas políticas de cómo nosotros logramos también entrar en este tema, independiente, ojalá con un plan a largo plazo y no con algo que yo insisto que es bastante efectista. Ahí, frente a lo que planteaba, metámonos en lo que plantea Vicky, que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Acá hay una persona que dice, debieran haber ministerios para distintas cosas, en este caso la seguridad. Dice Víctor Parra y le dice, mire Aldo, te habla a ti Aldo específicamente, la solución para las tareas del tránsito está en las municipalidades, capacitando a los inspectores municipales. Ahí hay un tema institucional que es perder autoridad. O sea, él está diciendo que para el tema tránsito saquemos los carabineros del tránsito. Armemos una policía del tránsito, esto es nuevo, es interesante, y que armemos una policía para lo que realmente se necesita en seguridad. Esto es interesante. Se ha dicho también que en esta reforma de Carabineros, que bueno, que tiene varios tintes y varios mitos al respecto, que quizás es factible poder instalar una carrera funcionaria como tal y terminar con el doble escalafón, ¿no? De manera tal de que hayan carabineros que en su proceso formativo incluya el tema de dirección de tránsito, y en la medida que van desarrollando su carrera se van especializando. No tiene por qué un carabinero tener claridad de cómo controlar, ¿no es cierto?, el tránsito en las zonas limítrofes, en frontera. Hay que formarlo en aquello, y ese carabinero podrá especializarse en esa área y ser destinado a esa área, ¿no? Hoy por hoy hay destinaciones de carabineros que no sé si responden a las lógicas de lo que se requiere en cada una de las zonas donde son destinados, ¿no?
Por lo tanto, puede ser una alternativa. Ahora, respecto del Ministerio de Seguridad, a la gente tampoco le gusta la excesiva burocratización del Estado. Entonces, abrir un nuevo ministerio es burocratizar más, es generar más cargos. Cuando el Ministerio del Interior tiene una subsecretaría de prevención del delito y un subsecretario del Interior, ¿no es cierto? Entonces, y es más, a finales de año pasado, ¿no es cierto?, el gobierno lanza, ¿no es cierto?, esta política nacional contra el crimen organizado, donde pone un presupuesto altísimo, 39.000 millones de pesos, que ya se están ejecutando, ¿no?, con herramientas tanto para la PDI como para Carabineros, donde se pone mucho foco en la prevención. Y en la prevención del delito, que tiene que ver sobre todo con niños, niñas y adolescentes, que es donde se gesta la problemática y que está muy correlacionada, lamentablemente, la deserción escolar al aumento de la criminalidad. Sí, claro. ¿No? Y eso es algo que está comprobado en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, tratar de incentivar el regreso a las aulas, que lamentablemente la pandemia hizo que muchos abandonaran las aulas, ¿no? Ayudaría consecuentemente, ¿no es cierto?, a disminuir la criminalidad. No estoy diciendo con esto que solo los jóvenes son quienes cometen crímenes, pero están lamentablemente siendo cooptados por criminales que están hoy día, sobre todo, por ejemplo, en el tema de los portonazos, ¿no? Nos encontramos en cada portonazo con 2 jóvenes que participan, ¿no?, de esa escena, ¿no? Tenemos que evitar esa situación. Victoria Paz. No, muy cortito. Yo creo que también, bueno, yo sí, a mí me gusta el tema del ministerio separado, creo por un tema de que es tan prioritario que no puede ser una subsecretaría. Yo estoy de acuerdo con la excesiva burocratización, no podemos inventar ministerios, pero creo que en este caso la coordinación política y la coordinación de la seguridad es importante que esté. Y ahí también, entre los desafíos, uno es este reordenamiento quizá de Carabineros, como con alguna, porque es especialización quizá más es la palabra, porque el carabinero que está entrenado para el tránsito claramente no tiene la misma formación que aquel que tiene que estar con el narcotráfico, trata o cualquier de esas cosas que nos están llegando y que no estábamos quizás muy acostumbrados a tener en el país. Y lo que es, yo creo, fundamental es el tema de inteligencia, que también ahí sí que hemos quedado súper rezagados, como se ha visto en muchas oportunidades. El tema de inteligencia no estaba en Chile como muy preparado para las cosas que han empezado a pasar, los sistemas de comunicación nuevos que están dando vueltas. Entonces yo creo que igual que rearmar Carabineros quizá en términos como más operativos, es reforzar la inteligencia, que al final es mucho más preventivo, son alertas, entonces evitas que Carabineros tenga que llegar cuando ya está en pleno suceso, sino que pones una alerta mucho antes. Yo coincido con eso. El asesino de la carabinera Rita Olivares había escapado hace 2 años de la cárcel, sí, y no tenía un seguimiento activo, no estaba en los sistemas un seguimiento activo. Por lo tanto, esta persona apareció de casualidad por un control casual. Por tanto, ahí la inteligencia tiene que ver con eso, con hacer un seguimiento activo, ¿no es cierto?, de todos los elementos criminales en Chile, ¿no? Y sobre todo, yo diría particularmente, de aquellos casos como este, donde un reo se escapa de una cárcel y funcionan mal ahí muchas organizaciones, partiendo por Gendarmería, que es a quien se le escapa un reo de la cárcel. Partimos este país ADN que estamos haciendo junto a Francesca Parodi, a Victoria Paz y a Rodrigo de la Riva, hablando de las encuestas. Perfectamente pudo ser el gobierno de Daniel Jadwe o de Pamela Giles. Fue el gobierno de Gabriel Boric y ha cambiado su mirada, su política, frente a un montón de cosas. Una es frente, por ejemplo, a la institución de Carabineros, otra es frente al tema político, los retiros, ponte tú, para ponerte un caso específico, frente a la educación, las prioridades de la educación. Isabel enfatizaba mucho ayer que quería tu presencia hoy día, Victoria, para saber si va a cambiar también drásticamente la mirada que tenemos de la explotación minera a propósito de una discusión que se está dando hoy en todas partes del mundo y fundamentalmente en esta parte del continente, en Bolivia, que va a ser uno de nuestros principales competidores en esa materia. ¿Va a cambiar la postura del gobierno frente a la explotación minera del litio, no? Yo, por lo que leo, se ha matizado, igual que en la mayoría de los temas. Igual que en las 40 horas. Partimos tajante y fuimos progresivamente flexibilizando. Ahí tengo una diálogo, postura como diría Francesca, conversen con nosotros. Yo creo que ahí hay que darle la bienvenida a los que matizan, porque en el fondo las peleas que hay que dar son súper importantes, entonces es mejor tener más de... Ustedes se ríen, pero después todo va a un podcast y hay que ponerle un nombre. Ahí está el nombre, maticemos, así se va a llamar este programa. Bueno, en el tema del litio,
de lo que se ha visto, claro, partió súper duro y en el programa, pero también porque le estaba compitiendo el electorado a Daniel Jadwe. Y eso yo creo que es el gran tema de las primeras propuestas del presidente Boric. Entonces, ahí hay que estatizar el litio para los chilenos, mucho eslogan. Y ahora ya ha empezado, incluso la ministra Hernando dijo el otro día, esto no lo vamos a poder hacer solos, lo vamos a tener que hacer con privados. Entonces, efectivamente, no es incompatible, y aparte que el tema, yo creo que para la mayoría de las es súper fácil como ponerle eslogan el litio para los chilenos, pero, o sea, no sacamos nada con tener una montaña de litio en 10 años más. Entonces, el presidente Bolívar le tocó la oreja el otro día. ¿Ah? A nuestro presidente, otra vez. Sí, pero eso, en el fondo lo importante yo creo que es aprovechar la ventana de la demanda de litio. De aquí al 2030 se está previendo que se van a necesitar... se acaban los contratos, ¿no? Se acaba el de SQM, se acaba el 2030. El de Albemarle se acaba el 2043. Pero tú igual puedes tener una empresa nacional de litio que coordine. Una cosa es explotar y otra cosa es coordinar. Entonces tú puedes tener una empresa que coordine, que trabaje con privados, que aproveche la rapidez que se necesita, pero otra cosa es que el Estado tenga la titularidad de la explotación. Y entonces yo creo que ese es el matiz que se está viendo. ¿Y por qué está tan en boga el tema del litio? Porque el Estado, o sea, el gobierno comprometió que iba a sacar la política nacional del litio. Primero era el año pasado, después en enero, y ahora dijo, en marzo la saco. Y estamos a 27 de marzo, entonces andan todos como muy expectantes de que saque la política nacional del litio. Le quedan 4 días. Entonces, por eso se ha agarrado mucho el tema, y además que están ya todos como... que salió Australia, que nos pasaron, que salió el sodio, que va a reemplazar el litio. Entonces están pasando cosas todo el tiempo. Y sumado que el año pasado el litio aportó $5.000 millones. Entonces no es menor cuando una reforma tributaria se te cayó, que tú tengas un ingreso de esa envergadura. Entonces ya empezaron al tiro a ver cómo incorporar parte de eso en el presupuesto estructural. En el fondo decir, ya, no voy a incorporarlo todo porque puede ser como un fuego artificial de un año, pero alguna parte tengo que incorporar ya en mi presupuesto permanente, que te permite además hacer varias cosas. Sí, Francesca, pero no podemos olvidar nunca que en esta discusión sobre el litio también está contaminada. Y está contaminada por la participación muy activa de SQM en el financiamiento de la política hace algunos años. Porque financiar la política para algo, ¿no? Yo pensé que iba a decir de contaminación ambiental. A ver, yo creo que... Sí, bueno, que lo que pasa es que estamos confundiendo ahí el financiamiento ilegal de la política con una persona que en su momento tuvo el privilegio de poder sacar litio, porque recordemos que está súper normado el tema del litio, lo tienen 2 empresas, de hecho. Y en este caso SQM le arrienda Corfo. Y Albemarle. Claro, son las 2 empresas que están en este momento sacando el litio. Yo creo que ahí también lo que mencionaba, o sea, más allá obviamente de los procesos legales que se tienen que hacer con respecto a la persecución del dinero mal habido en política, que lamentablemente yo creo que hasta ahí es cómo logramos nosotros también potenciar y entender que el litio no hoy día está siendo solamente algo que nos suena un poco efímero, el litio, sino que es algo que es real y que de hecho los ingresos en el año 2022 son importantes y tenemos que ver cómo lo potenciamos. Porque como decías tú recientemente, es algo que está creciendo, pero tampoco sabemos tanto hasta cuándo va a crecer, y particularmente con el ingreso de otros países que están también explotando el litio. Así que yo creo que ahí las volteretas de este gobierno, yo siempre las he celebrado, me han gustado muchas veces cuando el gobierno cambia de opinión, creo que lo ha hecho en el sentido correcto. Digo, es que nosotros decimos que Francesca en algún minuto va a terminar ella en el gobierno, porque lo celebro, no es que celebro las volteretas de este gobierno, celebro también cuando el tema, en las temáticas de seguridad, creo que le falta convicción, sí, para ponerle urgencia a los proyectos, lo celebro también con respecto al litio, lo celebro también lo que hizo con el TDPB-11, que también de hecho hubo un cambio ahí también con respecto, y creo que van en el buen camino. Ahora, ¿cómo aprovechamos esta oportunidad? Abriendo obviamente las posibilidades de que se pueda tener una mayor extracción de litio, poder competir internacionalmente. Yo creo que es algo que hay que planificar bien. No tengo a priori un complejo con las empresas estatales. Creo que son un poco más lentas. Creo que también efectivamente tienen que mover muchos recursos para poder hacer algo. Y ahí yo creo que también que el beneficio o la colaboración público-privada creo que es un muy buen herramienta para poder no dejar pasar esta oportunidad, poder tomarla y poder entender que el litio puede ser un segundo sueldo para Chile, como lo es el caso en este caso de Codelco. Con el eslogan el litio para los chilenos, por favor.
¿o no? Bueno, sí, es que a ver, lo que pasa es pero que... mantengamos al menos el eslogan. ¿Sabes lo que pasa, Aldo? Que a mí el sobreestado, creo que de repente, más que mover las cosas, creo que pone la pelota en el suelo. Y ahí voy a decir algo que es contradictorio, porque recién hablaban del Ministerio de Seguridad. Yo debería estar a priori en contra de un Ministerio de Seguridad, pero yo creo que es necesario en esta temática. No me gusta que se genere ministerio por generar ministerio, porque creo que aumenta la burocracia y creo que no se traduce en algo necesariamente eficiente. Pero en el caso de seguridad yo creo que sí es muy atendible que haya un ministerio, no una subsecretaría dedicada exclusivamente a estas temáticas, y en otros casos, cuando estamos hablando de nuevos ministerios, bueno, quizás generar una subsecretaría o cosas así, que creo que... Son la principal preocupación de la gente, por Rodrigo, ¿no? Sí, dame un segundo, Rodrigo, despedir a Victoria, que se tiene que ir un poquito antes porque tiene una reunión. Gracias por estar hoy día, Victoria Paz, acá, por haber dejado aquí iniciada la conversación del litio. Nos vemos. Rodrigo. Sí, mira, yo no, experto en el tema del litio no soy, ¿no? No, pero la creación del ministerio no será una petición de la gente, básicamente. ¿No es la principal preocupación de la gente hoy para ir a atenderlo, no? No lo sé. Yo pienso que es nuevamente una respuesta efectista también, ¿no? A la problemática de fondo. Aquí yo creo que la solución pasa por un acuerdo político, transversal, por despachar todo el set de leyes que existen, ¿no? Y por darle tiempo también a la implementación de las políticas que ya se están llevando a cabo, ¿no? Hablamos de la política contra el crimen organizado. Creo que es la manera de poder dar respuesta al problema, ¿no? Me parece algo populista plantear un ministerio de seguridad, cuando ya hay un ministerio que se ha venido haciendo cargo. La reforma pasa más por entender cuáles son las necesidades de las policías, cuáles son las brechas entre lo que se espera de una policía para Chile y cómo está haciendo hoy día la policía, y cubrir esas brechas, ¿no? Con formación, con herramientas. Ya lo señalé, el tema del escalafón doble creo que afecta negativamente a la institución. La institución tampoco ha ayudado mucho en el tiempo a fortalecer su confianza. Justamente son los altos mandos los que se han visto involucrados en temas de corrupción, ¿no? Por lo tanto, hay que ayudar a Carabineros a salir de esa situación, ¿no? Dándole el apoyo, y ese apoyo se da a través de la implementación efectiva de las leyes. Es que, mira, hay un auditor que es interesante lo que nos escribe, Alejandro Orellana. Crear nuevas policías, a ver, lo que estamos hablando, tránsito, judicial, financiera, fronteriza, droga, es la solución, dice él, junto con el escalafón único. Pero a la institución actual no le gusta esto, porque significaría repartir poder, dice. Mi opinión personal es que no se trata de crear nuevas policías. Mi opinión personal es respecto de reforma de Carabineros, por ejemplo, no es sacarle el nombre de Carabineros. Ya sabemos, ya nos pasó con el intento, ¿no es cierto?, de nueva constitución, de querer cambiar una institución que tiene 200 años de tradición como es el Senado, y las consecuencias que trajo, ¿no es cierto?, para la población. De cómo me van a cambiar una institución que lleva tantos años. ¿Cómo vamos a cambiar a Carabineros, que es una institución emblemática del país? Que nadie usa carabinas, pues. ¿No? Básicamente, bueno, esa puede ser una razón, pero es quedó obsoleto el nombre. Exacto. Es una institución, tiene una identidad, y la identidad se construye por lo que son, es su uniforme, ¿no es cierto?, la formación. Pero puede eso modificarse, puede eso transitar a un carabinero del 2021, ¿no? Eso no es impedimento para ello, ¿no? Creo que cambiar el nombre no contribuye. Crear más policías, nuevamente volvemos al tema de la excesiva burocratización del sistema. No, mantengamos el mismo sistema, pero reformémoslo, modifiquémoslo. Sancionemos temas de corrupción como los que incurrieron los altos mandos, porque ellos son el ejemplo para las generaciones futuras de la institución. Ni siquiera cambiando, te cambio un ministerio por el de seguridad. Bienes nacionales. Lo incorporamos en nuestra parte. A vivienda podría ser. Por ejemplo. Fusionando uno para no seguir ampliando el Estado, decís tú, para no seguir agrandándolo. Es como transporte y telecomunicaciones, que son dos ministerios, deberían estar separados. La hipersectorialización, que saco el tema de seguridad porque creo que va mucho más arriba, pero creo que la hipersectorialización de los ministerios hace que de alguna manera conversen muy poco entre ellos. Y eso hace finalmente de que las políticas públicas que se implementan muchas veces no entienden la multisectorialidad de la medida que están tomando, producto de que lo determinan en un determinado ministerio que no conversa con los otros. Entonces, claro, tú podrías decir, por ejemplo, voy a inventar algo para no irme al caso más emblemático y que no se confunda con una desafección con respecto al tema, porque no la tengo para nada. Por ejemplo, el tema de la discapacidad. En algún momento decía, ¿por qué no se genera un ministerio de la discapacidad? Ya que tenga. Yo estoy absolutamente en contra de eso, ¿ya? Independiente de que para mí el tema de la discapacidad es un tema que a mí me mueve mucho, lo conozco mucho de cerca,
Pero creo que si no está en desarrollo social y familia, de alguna manera vas a terminar sacando medidas que son pequeñitas y que no conversan con otras instituciones producto de la especificación del ministerio. Pero creo que en el tema de seguridad sí requiere de un mayor pensamiento, un mayor trabajo. Lo mismo pasa con el ministerio indígena, que creo que le podría terminar pasando lo mismo. Una hipersectorialidad que no entiende que el ministerio indígena tiene que necesariamente conversar con otras áreas para que finalmente la implementación de estas políticas sea un éxito. Que una de las cosas que hemos aprendido, sobre todo en el tema de los derechos sociales que aparecen como una necesidad nueva en nuestro país de que sean pilar de una constitución, por ejemplo, es que si tú no tienes una mirada integral del problema, no se resuelve. Lo estamos viendo en vivienda. No puede quedar solo el Ministerio de Vivienda. Está el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer. Son todos los ministerios que deben trabajar en conjunto para resolver. Y ahí yo creo que uno de los mejores ejemplos de eso, Isabel, es lo que pasa cuando viene el gobierno de turno y dice: nosotros vamos a erradicar campamentos. Y efectivamente, erradican campamentos. Pero lamentablemente a esas personas no se les apoya a largo plazo y terminan nuevamente viviendo en campamento. Y eso te pasa porque es una medida que ataca el problema, pero que no entiende que el problema es multisectorial y no solamente que viven en casa que no cumplen con los mínimos de dignidad que debería tener cualquier persona. Hicimos junto a Victoria Paz, a Rodrigo de la Riva y a Francesca Parodi el País ADN de hoy lunes. Y hoy juega Chile frente a Paraguay, partido amistoso, mirando ya las clasificatorias. Y hay nuevo auspiciador para La Roja. Y no viene solo, viene con toda una generación. Una que ya ha visto a Chile campeón de América 2 veces y que representa el espíritu del nuevo fútbol chileno. Esta es la generación diferente de La Roja y BCI es el auspiciador que cree en ella. BCI es el orgulloso auspiciador de todas las rojas. Muchas gracias, Francesca, Rodrigo. Victoria ya se nos fue. Gracias por ayudarnos a analizar este difícil lunes. Un lunes no muy feliz, la verdad. Así es, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estás escuchando País ADN.